Hola, en este video voy a estar hablando sobre la normalización de bases de datos y explicaré sobre las tres formas normales. Además de eso, estaré resolviendo esta hoja de trabajo. Entonces, comencemos. ¿Qué son las tres formas normales? Vamos a hablar sobre la normalización. Cuando hablamos de normalización, debemos de entender cuál es el concepto de la normalización. La normalización se aplica en una base de datos, es decir, se usa para evitar que hayan datos redundantes y de esta manera hacer de una forma más efectiva el almacenamiento de datos en una base de datos. Es decir, por ejemplo, una compañía de productos electrónicos que almacena varios datos necesita tener espacio en su inventario de almacenamiento de datos para poder ser más eficiente en cuanto a la búsqueda e implementación de nuevos datos. Es por ello que usamos la normalización de base de datos. La normalización de base de datos son específicamente am, dos reglas fundamentales o tres reglas. Y de ahí se derivan hasta como ocho reglas o pues, como seis reglas. No lo tengo muy bien claro ahora mismo. Solamente lo que sé decir es que el día de hoy vamos a hablar sobre las tres reglas principales. Y estas son las siguientes. La primera regla nos habla o nos dice sobre atomicidad. Ok, entonces la primera forma normal o FN me dice sobre atomicidad. Atomicidad. ¿Qué nos quiere decir la atomicidad? La atomicidad técnicamente nos dice que una base o un conjunto de datos debe tener datos atómicos. Es decir, tal como el átomo es un elemento único, los datos no es que sean únicos, pero dentro de la contención o el almacenamiento de datos no puede haber más datos repetidos dentro de una celda, ya sea de manera ya sea de manera horizontal o vertical. Es decir, que intenta añadir a tres direcciones en en el mismo input. Eso no es parte de atomicidad. Entonces, el primer FN es de atomicidad. Um, Forma normal o um, NF, como también se conoce en inglés. Estaré dando Spanglish en este video para poder entender mejor algunos conceptos. Entonces, le llamamos FN, forma normal, le llamamos normal form, NF. Entonces, las dos maneras son válidas. La segunda forma normal nos habla sobre lo que es la second o segunda forma normal. Nos dice ah, que, bueno, eso lo vamos a ver más adelante con los ejemplos. Pero en la teoría nos dice que una relación que es 2 que está en segunda forma normal, solo está en segunda forma normal si está en primera. Y no, y todas las que no son llaves primarias son atributos totalmente funcionales dependientes de una sola llave primaria. Esto está un poco complicado de entender, pero ahora que hagamos los ejemplos, vamos a entenderlo mejor. Ok, entonces nos dice, para la siguiente relación indique cuál es la clave candidata para dicha relación. Verifique la existencia de dependencias funcionales sobre dicha relación y normalice la misma. De que también qué forma normal le es aplicable. Entonces, exactamente dependencias funcionales es lo que nos dice la segunda forma normal. Pero vamos por paso. Indique cuál es la clave candidata, ¿ok? Entonces para eso haré lo siguiente, haré un screenshot. Vamos a ver, ok. Quiero tomar solamente screenshot a lo que es la tabla, así que un screenshot a la tabla para tenerlo aquí. Muy bien. Entonces, queremos buscar cuál es la llave primaria. Debemos de recordar que la llave primaria no puede
tener repeticiones. Entonces, nosotros miramos que si queremos usar a Jones o el nombre como una llave primaria, no se puede. No puede ser un primary key. Es decir, no puede ser una llave primaria. ¿Por qué? Simplemente porque Jones se vuelve a repetir más de 2 veces. Se repite 3 veces. Lo mismo pasa con Ellis. Se repite 2 veces, ¿ok? Entonces, eso no puede ser una llave primaria. Debe ser algo que sea único. Vamos a ver qué tal habilidad. O vamos a ver lugar de trabajo. ¿Puede ser lugar de trabajo una llave primaria? No, porque miramos que el Main Street se repite, el 114 de Main Street se repite, Industrial Way se repite, entonces hay repeticiones, no puede ser una llave primaria. Vamos con habilidad. Habilidad, mecanografía, taquigrafía, tallar, limpieza, alquimia, vuelo. Se mira que todos son diferentes, pero si notamos, alquimia, o perdón, limpieza, se repite. Es decir, no hay ninguna sola columna en mi tabla que pueda clasificar como una llave candidata a ser una llave primaria. Entonces, ¿cómo, cómo puedo encontrar una llave primaria a partir de esto? Bueno, hacemos algo o hay algo que se conoce como una suprayave. Super key, ¿ok? O suprayave. No sé cómo sería la contracción en español, pero técnicamente es una superllave. ¿Qué es una superllave? Una superllave es una unión de dos columnas, es decir, de dos atributos. Es decir, si la unión de A y B mm, no se repite, es una superllave. SK. Vamos a ver, empleado. Empleado se repite. Pero ¿qué tal si lo junto con lugar de trabajo? Empleado y lugar de trabajo, Jones, 114 Main Street, Jones 114, no puede ser una superllave. Pero miremos qué tal este empleado con habilidad. Miramos que empleado Jones tiene mecanografía. Ahí tenemos Jones y mecanografía. Luego dice Jones y aunque se repite Jones, no se repite en esta parte, en la habilidad no se repite, es decir, Jones punto taquigrafía. Luego tenemos Jones, pero en vez de taquigrafía es tallar. Entonces, son diferentes. Bravo, limpieza. Ellis, alquimia. Ellis, vuelo. Harrison, limpieza. Es decir, Bravo, aunque los dos, que son iguales, son limpieza, sus empleados cambian. Es decir, tengo una suprayave. Tengo una suprayave que es el conjunto de dos llaves o de dos atributos. Es decir, mi suprayave es la unión de empleado más habilidad. ¿Ok? Entonces, empleado más habilidad es mi suprayave. ¿Ok? Vamos a ver. Em, Solamente activaré mi pantalla digital para poder seguir explicando de una mejor manera. Ok. Entonces ahora tenemos lo siguiente. Me pide identificar cuál es la llave primaria para antes de hacer las dependencias funcionales, debo saber cuál es mi primary key, es decir, mi llave primaria. Entonces, nos damos cuenta que en este caso mi llave primaria es el empleado más la habilidad, es decir, primary key es en verdad una suprayave que está compuesta por empleado y habilidad. Y para destacar que estas son llaves primarias, lo voy a, se pone un underline, se pone una línea, se pone una línea abajo de las palabras, ¿ok? Entonces, empleado, habilidad. Tenemos que, este es mi primer key, empleado más habilidad son mis llaves primarias. Entonces, vamos a hacer la segunda parte. Me dice, identifique cuál es la clave candidata de dicha relación, verifique.
Ahora, ya tenemos la clave candidata. ¿Cuál es? Empleado más habilidad, que es una supra llave. Eh, vamos a ver. Supra llave. O super llave. Base de datos. Ok. um, PK, FK. um, super llave, ¿ok? Super llave. Es una super llave. No es super, es super llave. Vamos a ver si puedo encontrar la definición. Ok, lo dejaré ahí por un momento. Entonces tengo empleado, habilidad. Ok, ahora ¿qué debo hacer? Debo de verificar existencia de dependencias funcionales sobre dicha relación y normalice la misma. ¿Qué significan las dependencias funcionales? Debo de verificar si algo depende de algo más. ¿Cómo hago esto? Lo hago de la siguiente manera. Por ejemplo, puedo venir y puedo verificar si el empleado determina al lugar de trabajo. Es decir, si el lugar de trabajo depende del empleado. ¿Qué quiere decir? Que si dice Jones, el lugar de trabajo debe ser el mismo. Si dice Bravo, el lugar de trabajo debe ser el mismo. Puede, em, puede los lugares de trabajo repetirse, pero a su mismo empleado. Vamos a ver, Jones, 14. Bravo, 73. L, 73, 73. Ok, todos los Jones tienen el mismo lugar de trabajo. Los Bravos, esos demás nombres tienen el mismo. Es decir, yo puedo decir que esto se cumple. El empleado determina al lugar de trabajo. Pero si yo quiero decir que empleado determina habilidad, eso no se cumple. Porque si nos damos cuenta, si yo digo empleado determina habilidad, eso no se cumple. Por el simple hecho de que vemos de que Jones tiene habilidad de mecanografía, pero luego Jones tiene taquigrafía. Si Jones o el empleado determinara la habilidad, cada vez que yo viera a Jones debería haber la misma habilidad. Y si la habilidad determinara al empleado, cada que yo mire la habilidad limpieza debería de mirar al mismo empleado. Pero nos damos cuenta que no determina. Entonces puedo venir y decir de que esta dependencia no se cumple. ¿Ok? Entonces vamos bien hasta ahí. Sin embargo, podemos mirar lo siguiente. Podemos venir y podemos decir de que el empleado determina al lugar de trabajo. Y si la llave determina el lugar de trabajo, hay una dependencia funcional. Es decir, no debe haber dependencias parciales hacia la clave de la relación. Eso es lo que me dice la segunda forma normal. Es decir, ¿cómo lo explico? Nos quiere decir la segunda forma normal de que empleado y habilidad son mi llave primaria. Y mi llave primaria, solo mi primary key, puede ser el que determine un atributo no primary key. Sin embargo, nos damos cuenta de que la llave primaria no es la que determina como tal el lugar de trabajo, sino que es solamente el empleado. Habilidad no tiene que ver con el lugar de trabajo. Es decir, habilidad no determina el lugar de trabajo, por lo que yo tengo una dependencia parcial. Es decir, no se cumple la segunda forma normal, porque la llave primaria, solo la llave primaria, puede determinar a mi no primary key. En este caso es parcial, no es mi llave primaria, debería ser ampliado más habilidad. Entonces, ¿cuál es mi solución? Debo de hacer dos tablas. Debo hacer una tabla de empleado y lugar y otra de empleado habilidad. ¿Por qué? Porque el empleado determina el lugar de trabajo. Y en mi segunda tabla
voy a tener el empleado con su respectiva habilidad. Es decir, como respuesta, voy a tener que mi llave primaria o mi superclave es la unión de empleado más habilidad. Mi solución es la siguiente. Mi solución es crear una tabla en la cual tenga solamente empleado y lugar de trabajo. ¿Por qué? Porque aquí si se cumple, el empleado es la llave primaria, el cual va a determinar directamente al atributo lugar de trabajo. Y como segunda tabla, el empleado con su respectiva habilidad. De esta manera podemos decir de que nuestro ejercicio ya está normalizado. ¿Ok? Eh, ¿Por qué? ¿Por qué se hace esto? Si nos damos cuenta, aquí dice Jones tiene 114 Main Street. Sin embargo, esto está siendo repetitivo. Por eso es que se hace una nueva tabla donde yo puedo decir que Jones, su lugar de trabajo es igual a 114 Main Street y tiene un código. O cada vez que yo diga Jones, va a tener un lugar de trabajo ya referenciado. Entonces voy a cortar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rows, 7 filas a 1, 2, 3, 4. Y esto se puede extrapolar a niveles más grandes en una empresa. Entonces, ya tenemos la primera resuelta. Ya resolvimos que la clave candidata es empleado más habilidad. Ya resolvimos la existencia de dependencias funcionales, las cuales sí la hay, que es lugar de trabajo con empleado, lo cual no puede ser dentro de una tabla si sus llaves primarias son empleado y habilidad. Y normalizar la tabla, que eso ya lo hicimos, fue esto. No voy a hacer las tablas porque pues ya se las pueden imaginar. No es el objetivo del video, sino que el video solo es para explicar cómo es las dependencias y las relaciones como tal. Entonces podemos decir que primera forma normal me habla de atomicidad de los elementos que deben estar contenidos en tablas. Y la segunda forma normal me dice de que no pueden haber dependencias parciales dentro de una tabla. Ok, vamos al segundo. Me dice, para la siguiente operación, verifique la existencia de dependencias funcionales y normalice la misma. Indique qué forma normal es aplicable. Entonces voy a tomar un screenshot y ahora, ok, entonces el primero ya lo tengo por ahí. El primero, ahora el segundo, lo pondré por acá. Vamos a ver. Ok. Para la siguiente relación, verifique la existencia de dependencias funcionales y normalice la tabla. Entonces, debido a que me llevé mucho tiempo haciendo explicación en el primero, aquí ya no haré tantas explicaciones. Primeramente, debemos de definir cuál es la llave. Torneo no puede ser llave porque tenemos dos veces que se repite des. No sé qué idioma es este, francés. Des Moines Master. Ok, Des Moines Master se repite dos veces. Indiana Invitational se repite dos veces también. No puede ser una llave. Año se repite, no puede ser una llave, pero miremos la combinación de torneo y año son una super llave. Y podemos confirmarlo porque aquí ya tiene una línea abajo de la palabra, es decir, podemos decir que esas columnas son las llaves. Entonces, podemos decir de una vez que mi llave va a ser torneo y año. Lo
Bueno, ahora torneo y año. Ok, ahora, ¿qué me toca hacer? Verifique la existencia de dependencias funcionales y normalice la misma. Indique qué forma normal es aplicable. Es decir, eh, puedo decir de que el torneo y el año depende del ganador. Sí, si nos damos cuenta, hay un ganador diferente, ¿ok? El ganador, hay un solo ganador por la llave primaria, es decir, no tenemos no tenemos lo mismo y que gane la misma persona. Y es obvio, por torneo solo gana una persona. Es decir, el torneo y el año sí determina al ganador. Entonces voy a decir que mi key o mi primary key, mi llave primaria, sí determina al ganador. ¿Ok? Y ya sabemos que cuando digo primary key estoy diciendo el conjunto de torneo y año. Vamos a ver qué más. Entonces, pero eh, la primary key determina fecha de nacimiento. Pues sí, un ganador, obviamente, la persona ganadora determina su fecha de nacimiento. Una persona no puede nacer en 2 días distintos. Entonces, si primary key, si la llave primaria determina ganador y ganador determina la fecha de nacimiento, por ende, puedo decir que la llave primaria determina la fecha de nacimiento. Es decir, determina al ganador y a fecha de nacimiento. Sin embargo, aquí tengo un problema. Tengo algo que se llama dependencia. Um, tengo algo que se llama, a ver, um, tengo una dependencia de atributos que no son primary key, es decir, el ganador está determinando a fecha ganador y eso no se puede. Es decir, tengo un problema de CRES normal, de CRES NF o normal form. Es decir, tengo un problema de CRES FN, una tercera forma normal. Es decir, ¿qué me dice la tercera forma normal? La primera ya sabemos, atomicidad. La segunda, dependencias parciales. Y la tercera me dice de que A determina B, B determina C. Por ende, A determina C. Y esto no se puede. No pueden haber este tipo, no pueden haber dependencia entre atributos no primarios. Es decir, ganador no puede depender a fecha, no puede hacer que dependa a fecha de nacimiento. Porque es un atributo no primario está determinando a otro. Entonces, ¿cuál es mi solución? Bueno, mi solución, como siempre, es la siguiente. La solución va a ser sacar tablas. En vez de solución, voy a escribir respuesta. ¿Ok? ¿Cuál es mi respuesta? Pues primero, hacer una tabla que yo tenga al ganador como llave primaria. Y ganador va a terminar a su fecha de nacimiento. Y otra tabla donde aquí sí tenga torneo, año y tenga el ganador. Y lo único que hicimos fue sacar al ganador de la tabla. ¿Por qué? Porque era un atributo no primario que es o que es un candidato para llave primaria y sí hace que sí determina algo.
Entonces, debo de sacarlo, debo de poner su atributo en otra tabla y luego referenciarlo como un atributo a mi tabla primaria de torneo, año, como super clave, luego ganador. Entonces, eso sería la tercera forma normal. Aquí vamos viendo. Este es, este es un ejemplo de 3FN. Este es un ejemplo. Y este es un ejemplo de 2FN. Ok. Entonces, vamos viendo. Entonces, hasta el momento tenemos lo primero, lo segundo. Nos falta lo último. Nos dice, para la siguiente relación, verifique la existencia de dependencias funcionales y normalice la misma. Indique qué forma normal es aplicable. Entonces, tomo mi screenshot, lo paso por aquí. Entonces, vamos viendo. Lo primero, y quiero comentar algo desde un punto de vista más personal. Ah, viendo las bases de datos, viendo solo esta base de datos o solo esta tabla, no es como tal toda la base de datos, es una tabla de préstamos sucursales, pero viendo esto, puedo venir y puedo decir de que la persona que lo creó puso como una super clave a sucursal más NIT cliente. Sin embargo, a pesar de que el creador ya haya determinado a estos como una superclave o ya haya determinado una clave primaria, debo de verificar si esta corresponde. Entonces, solo viendo esto, puedo venir y decir de que la sucursal es algo que puede variar, ¿ok? Pero algo que no será variable, que siempre será lo mismo, es el need de un cliente. Y el need de un cliente es la persona que hace un pedido. Es decir, yo estoy diciendo de que una persona, solo una persona tiene un need. Es decir, cada persona que vendrá y hará un préstamo, tendrá un need único. Sin embargo, esto también es único, pero una persona puede ser uno o más. Es decir, de que el número de préstamo más el need forma mi primary key o mi super llave. Porque pensándolo, cada need o cada cliente tiene su propio need. Ya tenemos parte de la llave. Sin embargo, si un need, si un cliente vuelve a pedir algo, no puede venir y pedir el mismo préstamo. Debe ser un código diferente. Entonces, solo con need cliente y número de préstamo tenemos una llave, una super llave. Pero esto es lo primero que pienso al mirar esto. Y quiero también enseñarles a ustedes cómo lo pueden hacer. Solamente viendo la tabla, la analizan, miran y piensan cómo esto se extrapola a la vida real y cómo esto funciona, porque todos estos son ejemplos tal vez algo redundantes, pero sí tienen alguna aplicación. Pero vamos viendo, vamos viendo. El creador dijo, no, un cliente va a pedir en una sucursal. Entonces, la sucursal va a ser diferente. Entonces, ya tenemos una super llave, ¿ok? Entonces, digamos, llevemos lo mismo que dice el creador. El creador me dice que mi primary key es igual a sucursal más el need, más need, perdón, sucursal, lo dejaré como una S más need, ¿ok? Entonces, verifique la existencia de dependencias funcionales y normalizar la misma. Entonces, miremos algo. Miremos si mi llave primaria determina
a número de préstamo. O es decir, mejor miremos algo más. Miremos si el número de préstamo determina al importe. Vamos a ver. Nosotros simplemente por decir de que sucursal y NIT son mis llaves primarias, puedo decir por ende que eso va a determinar el número de préstamo. Entonces puedo decir que mi primary key determina al número de préstamo. Sin embargo, vamos a ver si no hay alguna dependencia entre atributos. Número de préstamo determina a importe. Vamos a preguntarnos esto. Y sí, ¿por qué? Vamos a ver. Número de préstamo, vamos a ver, se repiten 0, 20, 30, pero vemos que el importe o lo que nos da el préstamo es la misma cantidad. 20, 30, vamos a ver aquí, miren. 20, 30, solo 20, 30 tiene lo mismo. Es decir, de que se cumple. Vamos a ver al revés. Vamos a ver si el importe de préstamo determina al número de préstamo. Y en este caso no se cumple. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tenemos diferentes números. ¿Ok? Entonces, ok, vamos a ver. Ahora, miremos algo más. Debemos de evaluar lo siguiente. Solo denme un segundo. Ya dijimos de que el número de préstamo determina el importe. Vamos a ver si el número de préstamo determina al cliente. Nos damos cuenta de que no. El número de préstamo no determina al cliente, porque cada que hay un número de préstamos igual que 0, 20, 30, hay un número de cliente diferente. Debería ser el mismo. Pero miremos algo curioso. Número de préstamo determina a sucursal 0, 20, 30, BIP 0, 20, 30, BB. Entonces, tenemos algo raro. Tenemos de que el número de préstamo está determinando parcialmente a la primary key. Entonces, tenemos un problema de normalización. Porque un atributo no primario no puede determinar atributos primarios, obviamente. Entonces, debemos de ver qué está pasando aquí. Estamos viniendo y nos damos cuenta que el número de préstamo, en realidad, tal como había dicho, es una llave primaria. Y tenemos un problema de normalización, en el cual un atributo no primario determina a uno primario. Y esto se llama un NF 3.5 o FNBC. FNBC. Es la forma normal de Boyce Code. ¿Ok? O forma normal 3.5 o Boyce Code Normal Form. ¿Qué está pasando aquí? Un atributo no primario determina la llave primaria, por ende, esto no es un atributo de llave primaria, sino que el número de préstamo es la llave primaria, es decir, se tuvo un problema al momento de crear esta base de datos. Entonces, esto no se cumple, está mal hecho. Entonces, vamos a darle una solución. Mi solución es crear una tabla en la cual yo vengo y digo que el número de préstamo más su atributo, que en este caso es sucursal. ¿Ok? Sucursal. ¿Y qué más determina el préstamo?
determina también al importe. Entonces, sucursal e importe. Y aquí, en área primaria, es préstamo. Luego hago otra tabla donde digo que préstamo. Entonces, cuando yo digo préstamo, préstamo ya tiene dentro de sí todos estos atributos. Entonces, préstamo es una llave primaria y need también lo es. Entonces, volvemos a un principio desde lo que había dicho, ya sea en programación, ya sea en base de datos, ya sea en más temas relacionados a la ingeniería. Hay que pensar la mentalidad de ingeniería de aplicación de estos temas a un problema en la vida real. Y como esto vemos que tiene sentido, ya sea a nivel lógico o a nivel conceptual, nos decimos que en base a la forma de normalización 3.5 decimos que no, el préstamo no es un atributo no primario, sino que es primario, porque el need más el préstamo hacen una superclave. Los dos son primarios y el préstamo es uno primario que determina tanto sucursal como importe. Entonces aquí tendría mi solución y aquí tendría resueltos los tres ejercicios sobre normalización de base de datos. Muchas gracias.